Yo estoy aquí contigo en Enlace 50 y vamos a platicar con la doctora María Elena Sañudo, que ella nos va a hablar del Día del Corazón que se acaba de celebrar hace poco. Ella es directora médica de Sanofi de medicamentos. Ahorita nos va a decir exactamente ella su título y pues me da mucho gusto que estés aquí con nosotros, María Elena. Bienvenida a Enlace 50. Muchísimas gracias, Concha. No, yo aquí encantada de estar contigo y sí, bueno, mi posición es directora médica de Sanofi en la división de General Medicines o Medicinas Generales aquí en México. Y pues bueno, también soy médico, hice medicina interna, endocrinología y diabetes. Entonces, bueno, aquí me dará muchísimo gusto y efectivamente el día 29 de septiembre pues se celebró el Día Mundial del Corazón, muy, muy importante para traer esta conciencia de tener un corazón sano. Sí, definitivamente. Y fíjate que pues Sanofi son unos laboratorios enormes, importantísimos, que realmente pues ser su directora médica pues es un puesto que debe alterarte el corazón más de una vez. Así es, a veces, pero siempre trata de mantener la calma. No, sí, la verdad es que Sanofi México es una de las compañías farmacéuticas más importantes en el país. De hecho, pues en el país la número uno, en Latinoamérica también, y en la posición a nivel mundial estamos en la posición número 9. Entonces, pues sí, es un gran reto y una responsabilidad. Y sobre todo es muy importante que desde el punto de vista médico nosotros estamos muy conscientes de que nuestra prioridad son los pacientes. Y dentro de esto, estamos comprometidos en la División de Medicinas Generales de disminuir la carga de la epidemia de las enfermedades crónicas no transmisibles en consonancia con los objetivos de la Organización Nacional de la Organización de Naciones Unidas para el 2030. Es decir, estamos teniendo también nosotros este reto muy importante de estar atacando y proporcionando soluciones integrales para los pacientes que viven con enfermedades crónicas no transmisibles. Y dentro de estas, pues la más importante, tú lo sabes, es las enfermedades cardíacas, las enfermedades cardiovasculares. De hecho, aquí en México y en el mundo es la principal causa de muerte. Entonces, esto nos hace poner un especial foco en esto, en el corazón, en las enfermedades cardiovasculares, y junto con ellas hay otras que también tienen mucha relevancia en nuestro país, por ejemplo, diabetes, ¿no? Que es otra de las más importantes y que además también se relaciona claramente con las enfermedades cardiovasculares. Entonces, pues básicamente estamos enfocados en disminuir esta carga de esta epidemia de enfermedades crónicas no transmisibles y dentro de ellas la cardiovascular. Me parece muy bien, Marilena. Fíjate, como tú sabes, nuestro programa está dirigido a personas de 50 en adelante y también nos oyen muchas personas de 40 años y así, ¿eh? O sea, nos oye, es un público heterogéneo. Sin embargo, me gustaría mucho que pensando en las edades que representamos nosotros y en la longevidad a la que nos estamos enfrentando, que pues fácilmente la gente va a vivir 100 años y nosotros, muchos de los que ahora tenemos como yo 63, pues dicen que tal vez le puedo llegar a los 90. Entonces, por ahí, no sé. Pero entonces es muy importante la cultura de la prevención y aprender a cuidarnos. Me gustaría que nos dieras un panorama sobre las enfermedades, no, tenemos poco tiempo, pero cardíacas, cardiovasculares y no sé, también la parte de las embolias y todas estas cosas que van de la mano para que aprendamos a cuidarnos y para que conozcamos cuáles son y cuáles son los riesgos. Claro que sí. Mira, primero nos ubicamos un poquito en el contexto general, ¿no? Como te dije, es la primera causa de mortalidad de nuestro país. Habitualmente, las enfermedades no transmisibles contribuyen con el 70% de las causas de muerte. Y dentro de estas enfermedades cardiovasculares, pues están de manera muy importante lo que es el infarto al miocardio. En México, pues son 250,000 a 280,000 infartos al año, que implica que entonces se generen 2 infartos cada minuto. O sea, esto es impresionante. Entonces es muchísima la carga de este tipo de patologías. Otra condición muy relevante de enfermedad cardiovascular es la hipertensión. De hecho, pues es una de las enfermedades crónicas no transmisibles más frecuentes. En nuestro país es alrededor del 30% de la población, sobre todo la población adulta mayor de 50 años, es
mayormente afectada por esta, y ahí ya las prevalencias se pueden ir hasta un 40, un 50%. Entonces estamos hablando de una enfermedad bastante frecuente en nuestra población y que además se puede prevenir y puede tratarse adecuadamente. Otras, como tú bien lo mencionaste, pues son algunas embolias cerebrales, algunas arritmias de corazón, etcétera. Entonces, básicamente nos ubicamos en este contexto. En cuestión de los factores de riesgo, ¿qué hay que tener en cuenta? ¿Qué es lo que nos debe de hacer prender un poquito esta alarma y decir, yo puedo tener una enfermedad cardiovascular y tengo que ir a revisión? Porque como tú bien lo dijiste, la prevención es la piedra angular y es el punto número 1. De hecho, ahorita platicamos un poquito del decálogo que lanzó Sanofi ahorita con motivo del Día Mundial del Corazón, pero su punto 1 es prevención. Entonces, ¿qué factores hay y que tengo que tomar en cuenta para empezar a prevenir? Primero, en relación a enfermedades cardiovasculares, Sí. está la hipertensión. Si tenemos hipertensión, este es un factor que debemos de tomar. La hipertensión también está asociada a otras enfermedades, ¿no? Puede ser diabetes, obesidad, sobrepeso y también la herencia, ¿no? Si tenemos familiares que tienen hipertensión, es mucho más frecuente que se puedan tener. Otro como ya lo dije, otro de los factores, pues es obesidad y diabetes, ¿no? Otros factores que están asociados es el tabaquismo y podemos evitar el consumo del tabaco o suspenderlo por completo si es que ya lo hacemos, ¿no? Y los alimentos, esto también forma parte de los factores de riesgo. Si tenemos una dieta alta en sodio, baja en fibra, nos pone en riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Y otro punto importante es el colesterol alto. También nos pone en riesgo de enfermedades cardiovasculares. Por eso es tan importante que una vez al año, por lo menos, acudamos al médico para saber cuál es nuestro estado de salud en torno a cuál es la presión arterial y también a la toma de muestras como de glucosa, colesterol, triglicéridos en sangre, para ver cómo están estos niveles y saber si los tenemos alterados, cómo los tenemos que manejar. Y esto en términos como, digamos, qué hacer, o sea, cómo acercarse. Pero también podemos hacer otras muchas cosas de manera preventiva. Otra es la alimentación, como lo comenté, pues es un factor de riesgo y podemos tener una alimentación más saludable. Es decir, tratar de consumir siempre verduras junto con nuestros alimentos, comida, cena, desayuno, en cualquiera de los tres alimentos, incluso las colaciones deberían de ser de verduritas, ¿no? O sea, zanahoria, o pepinos, etcétera. Podemos incluir ahí las verduras y más bien lo tenemos que hacer, aumentar nuestro consumo de agua natural, a por lo menos unos 5 o 6 vasos al día y evitar el consumo de refrescos que tienen alto contenido de sodio y de fosfatos. Y también el ejercicio. Este es otro punto importantísimo para la prevención y para mantener un corazón sano y saludable y aumentar nuestra capacidad física y cardíaca también. Y hay que empezar, por supuesto, con poquito, ir aumentando poco a poco, hasta que alcancemos a hacer por lo menos entre 30 y 50 minutos diarios, 5 veces a la semana, de una actividad moderada o leve, que es como caminar o incrementar a actividades más vigorosas, que puede ser trotar ya más rápido o correr, ¿no? Claro. Y que además, yo les comentaba, pues al final del día son actividades que podemos hacer muy fácilmente, que solo necesitan unos zapatos cómodos, unos tenis, y se acabó. O sea, no necesitas más Voluntad, nada para voluntad. hacerlo, ¿eh? Y voluntad, efectivamente. Y pues bueno, estas serían algo de lo que yo te puedo comentar al respecto de la prevención. Sí, a ver, bueno, y también la otra cosa que yo creo que debe jugar un papel importantísimo es el manejo del estrés. Así es. Fíjate que también está dentro de estas cuestiones que estábamos mencionando ahorita, si es posible lo podemos proyectar, pero el estrés también juega un papel importante, incluso también la contaminación ambiental.
Entonces, pues bueno, por supuesto que hay que hacer cosas que nos pueden ayudar a desestresar, ¿no? Puede ser yoga o puede ser una lectura de un libro, puede ser descansar más temprano, irnos a la cama y dormir nuestras 8 horas, y dejar de utilizar dispositivos por lo menos media hora, 1 hora antes de acostarnos, o incluso televisión, ¿no? Claro. Para mantenernos ya tranquilos al momento de relajarnos y poder descansar, y esto, por supuesto, disminuye los niveles de estrés también. Me gustaría, por ejemplo, tocamos el tema de la hipertensión. ¿Tú crees que las personas de 60 en adelante que alguna vez hemos tenido o han tenido un poco de presión alta deben de medírsela a diario? ¿Cómo controlar eso? Sí, mira, ya cuando se tiene el diagnóstico de hipertensión, que es cuando las cifras de glucosa ya rebasaron los límites de normalidad. ¿Pero no de glucosa? ¿Qué digo? De presión arterial, perdón, rebasaron los límites que tenemos estipulados en las guías, ¿Son? que son mayor de 140 de presión arterial sistólica y mayor de 90 de presión arterial diastólica. Habitualmente decimos 140, 90, ¿no? Claro. O 140 sobre 90, que implica la primera es la sistólica y la segunda es la diastólica. Es difícil que todo entiendan la terminología, pero bueno, es la presión alta y la presión La que baja. sigue, ¿no? La baja. Ujú. Entonces, estas cifras, estas dos cifras, las tenemos que mantener por debajo de este nivel de 140-90 para decir que estamos normales. Ya por arriba o en este nivel se considera hipertensión. En ese caso, ¿qué hay que hacer? Es importantísimo primero la visita médica, constante, frecuente, la adherencia al tratamiento, la toma de sus medicamentos. Hoy en día lo que ya implican nuestras guías de tratamiento es que los pacientes, la mayoría de ellos, tienen que tomar de entrada 2 medicamentos. Y esto es muy importante que lo sepa nuestra audiencia. Hay contadas excepciones que solo requieren uno, pero la mayoría debe de iniciar al momento del diagnóstico con 2 medicamentos juntos, porque se sabe que la presión arterial, primero es difícil de controlar. De hecho, se sabe que más del 50% de la población no está controlada, y además también otro 50% ni siquiera está diagnosticada. Es como la ley de los 50, ¿no? Okay. ¿Qué medicamentos son esos dos? ¿Por qué son esos dos? ¿Uno para qué? ¿Por qué son esos dos? Porque la presión arterial también es multifactorial, ¿no? Hay varios factores que pueden estar asociados a tener la presión arterial elevada, y entonces se deben de dar varios tipos de medicamentos. Se conocen como clases, para mencionar algunas, por ejemplo, son clases terapéuticas, que pueden ser agonistas de receptor de angiotensina, los medicamentos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los medicamentos beta bloqueadores, los calcio antagonistas, los diuréticos. Entonces, hay varios grupos medicamentosos, pero lo ideal es que el paciente inicie con que el médico elija 2 de estos dependiendo de las características del paciente. Y el paciente los va a tomar. Generalmente ya hay combinaciones de dosis fija, que están, es decir, el medicamento, los 2 en una sola tableta, y esto hace mucho más fácil que el paciente pueda tomar el medicamento y adherirse al tratamiento, es decir, tomárselo diario como debe de ser. Entonces, por supuesto que esto es fundamental, tener un tratamiento adecuado en cuestión de la presión arterial, y después, como tú bien lo mencionaste, tener un monitoreo. Y el monitoreo se puede hacer inicialmente diario cuando se está iniciando el tratamiento, para determinar que se llega al nivel de control deseado. Y ¿A ya qué que hora? mira, lo ideal es que sea en la mañana, pero hay condiciones particulares para tomar la presión. Esto A es ver. importante que lo sepa el auditorio, porque no se toma en cualquier momento. El paciente tiene que estar sentado, tranquilo, por lo menos 5 minutos. Después de haber ido al baño a vaciar la vejiga, porque también se incrementa ligeramente la presión. Entonces, ir al baño, no haber fumado antes, también, por lo menos haber dejado pasar unos 10 minutos sin haber consumido tabaco. Entonces, y estar sentado, 5 minutos esperar sentado,
y después tomar la presión. Lo ideal es que se tome sentado y que el brazo y el manguito esté a la altura del corazón. Por eso es que es más fácil que lo pongan en una mesa, su Claro. bracito, y entonces se ponga ahí el manguito del baumanómetro y se tome entonces la presión arterial. Así es lo más recomendable para poder hacerlo. De preferencia, lo pueden hacer al levantarse en la mañana y determinar, pero si no, pues se puede tomar a lo largo del día si es que tienen alguna sintomatología. Es ¿Cuáles son los importante, síntomas? Perdón. sí, te iba a decir que es importante reconocer cuáles serían los síntomas de la presión arterial elevada, que sería dolor de cabeza, palpitaciones y algunas ocasiones pueden hincharse los miembros inferiores. Pero también es de comentar que hay muchos pacientes que no tienen ningún síntoma, por eso se conoce como una enfermedad silenciosa. Y solo hasta que la presión ya está muy alta se tiene esta sintomatología de dolor de cabeza, a veces también acompañado de zumbido de oídos o de ver lucecitas. Entonces, esta sintomatología no es tan frecuente, la mayor parte pasa asintomático, pero de todos modos es importante reconocer que si tienen esos síntomas, pues a veces se pueden confundir con otra cosa, pero si ya tienen ese dolor de cabeza que no se les quita con alguna, algún medicamento Leve. que toma normalmente un paracetamol o algo así, pues entonces hay que revisar la presión arterial, sobre todo si ya tenemos, como tú bien lo dices, más de 40 años, hay que empezar a monitorear todo esto y poderlo hacer así. Entonces, básicamente es la recomendación para tomar la presión arterial. También es importante hacerlo correctamente para tener cifras adecuadas, ¿no? Y Conocer con las cosas que podemos comprar en la farmacia para tener en nuestras casas. A ver, hay una cosa importante. Tú dijiste que hay factores que elevan la presión. Me imagino que algunas enfermedades crónicas hacen que se eleve la presión. Sin embargo, hay otros que yo he oído de personas que tienen presión alta reactiva. Uh-huh. ¿Qué nos puedes decir de eso? Sí, hay tanto las que tienen reactiva, que es cuando van al médico, y es lo que se conoce como bata blanca, o por alguna situación de estrés, se puede subir esta presión arterial. Pero cuando se les coloca ya un monitoreo continuo de presión arterial, que se conoce como mapa, esto es que su presión se les mide durante 24 horas continuas en periodos de cada 5 o 10 minutos. Entonces está midiendo la presión. Entonces se mide pues en cualquier momento que esté el paciente, incluso durante la noche acostado. Entonces así se puede determinar si tiene o no este tipo de hipertensión, que sería reactivo, que es nada más cuando vamos al médico y nos espantamos, entonces O sube cuando la solo es presión. un berrinche. Exacto, O cuando pero tenemos un estrés así espantoso de algo. exactamente, que se puede subir ligeramente. Y también hay la otra, que es cuando van al médico se les baja y no alcanzamos a detectar que esa presión está alta, pero tienen sintomatología y en otro momento podrían tenerla alta. Entonces, para eso, pues utilizamos estudios más especiales, ¿no? Especializados por parte del cardiólogo para determinar si está sucediendo algo así, ¿no? Cuando tienes presión alta, vas a ver a un cardiólogo. El cardiólogo es el que te va a revisar esas cosas. A ver, la presión alta te puede provocar un infarto y te puede provocar accidentes cardiovasculares. Así es, ¿no? De hecho, es el principal factor controlable para desencadenar un infarto o una embolia cerebral, una hemorragia cerebral. O sea, son factores muy importantes a nivel cardiovascular. Nada más una cuestión que quería precisar. Efectivamente, el cardiólogo es el especialista del corazón, ¿no? Y sería lo más conveniente irlo a ver, pero siendo la hipertensión una enfermedad tan relevante y tan prevalente, esto es ámbito de cualquier especialidad médica. Y empezando por el médico general, que es el que justo recibe y diagnostica a los pacientes y los puede tratar perfectamente, porque una vez que está diagnosticada se debe iniciar el tratamiento y se puede controlar. Y si está bien controlada, no es necesario acudir al especialista. Entonces puede ser desde médico general, médico internista, cardiólogo y cualquier otra especialidad, porque todos tenemos que tener conocimiento de esta enfermedad que es tan prevalente, porque si no, no habría cardiólogo que alcance para atender a todas las personas con hipertensión. Entonces,
puede ser ámbito de toda la medicina, ¿no? Y pues bueno. Oye, doctora María Elena Sañudo, permítame tantito porque tenemos que ir a un corte, volvemos en un momento. Claro que sí. Soy Concha León Portilla y estoy aquí contigo de regreso en Enlace 50 y vamos a seguir platicando con la doctora María Elena Sañudo. Estábamos hablando en el bloque anterior de la presión arterial, hablamos de las causas y de cómo prevenir todas las enfermedades que tienen que ver con el corazón y con los accidentes cardiovasculares y con esta parte que verdaderamente creo que ni siquiera tengo que decir que es importantísima. Y vamos a continuar la plática. María Elena, gracias por estar aquí con nosotros. De nada. Oye, Marilena, a ver, dinos, los accidentes cardiovasculares, ¿cuál es la diferencia entre embolia y derrame cerebral? Bueno, básicamente la embolia como tal se refiere a que de alguna parte de nuestro cuerpo se desprende un coágulo, un pequeño trombo, y se va y se deposita en arterias más pequeñas. Entonces, la embolia puede ser, por ejemplo, pulmonar o cerebral, ¿no? Cuando es pulmonar es que se derivó de algún vaso venoso, en el retorno de la sangre hacia el corazón. Y la embolia cerebral, pues bueno, generalmente se detona a partir de trombos que se pueden ir del corazón hacia el cerebro, ¿no? Que esto es embolia. Pero hay también isquemia cerebral que puede producirse porque las arterias del cerebro se tapan por las placas también de colesterol y se pueden tapar estas arterias y producirse una isquemia cerebral, ¿ok? Entonces, esto, cualquier cosa que tiene como embolia o isquemia cerebral, es porque el flujo de la sangre en las arterias del cerebro se detiene y esto ocasiona que se muera las partes que están alrededor o que son irrigadas por ese vaso, por esa arteria, ¿ok? Entonces, esto, pues, por supuesto, tiene consecuencias deletéreas muy importantes para la salud, puede ser fatal y en caso de que no sea fatal, puede tener consecuencias importantes para la calidad de vida del paciente, porque en esos casos, en el caso de alguna evento vascular cerebral, pues bueno, se puede quedar con parálisis de alguna parte del cuerpo, con dejar de hablar, ver, hay dejar de sentir en alguna parte del cuerpo, dejar de mover, etcétera. Entonces, hay consecuencias muy relevantes para la salud. Es por eso que pues tenemos que actuar y tenemos que cuidar estos factores para evitar llegar a este momento, ¿no? Y en cuestión de la hemorragia cerebral, pues, ¿qué pasa? Que a veces con esta presión tan alta, estos vasos se van adelgazando y se forman pequeños aneurismas o saquitos, ¿no? Y de repente, por la presión alta, se pueden romper. Y esto ocasiona que la sangre salga del vaso y se vaya hacia el tejido cerebral. Y entonces ocasiona lo mismo, ocasiona una inflamación importante y muerte de estas células neuronales que están alrededor de este vaso sanguíneo. Entonces, tiene las mismas consecuencias que una isquemia o una embolia, porque, bueno, al final es un evento vascular cerebral. Y pues, bueno, hay que, de todas, prevenirlos. ¿Cuáles son los síntomas que podemos sentir o llega de golpazo iniciante síntomas? Bueno, generalmente llega más de golpe, ¿no? Pero, por ejemplo, algunos pacientes sí pueden tener algo que se llama como un ictus o un pequeño como llamadito de atención, y es que pues de repente puedan sentir que dejan de movilizar una parte del cuerpo, o el paciente con esto cuando se trata de una embolia, una isquemia cerebral. Y cuando se trata de un evento vascular, pues se manifiesta con un dolor de cabeza muy intenso, muy intenso, pero es un dolor que jamás se había sentido, una escala de dolor muy alta, y esto pues suele anteceder a que ya se rompe la arteria, ¿no? Entonces, pues bueno, esto por supuesto implica una atención médica inmediata. ¿Por qué?
porque si es que se ocasionó un émbolo, un trombo en el cerebro, hay medicamentos que pueden abrir otra vez. Entonces se conocen como trombolíticos y pueden abrir otra vez ese vaso sanguíneo y evitar que se mueran todas esas células y que dejen estas secuelas. Entonces sí hay tratamiento, por eso es importantísimo inmediatamente asistir a urgencias de una institución hospitalaria, de preferencia de tercer nivel. Y en el otro caso se puede también a través de un sistema pues endovenoso, de tratar de hacer el cierre de esa arteria para que no salga más sangre, etcétera. Entonces, y también descomprimir y sacar. Entonces, hay cosas que se pueden hacer. Sí es importante tener una atención médica en estos casos que son de suma gravedad, en una buena proporción de ellos. Y pues bueno, pero yo creo que hay que volver al tema inicial, que es prevenir. Claro. Y ¿cómo podemos prevenir este tipo de eventos? Es a través del control de la tensión arterial, o sea, que es el principal factor asociado a este tipo de alteraciones. Y entonces, si uno se conoce con la presión arterial, importantísimo tomar sus medicamentos, checar sus niveles, como ya lo comentamos, de presión, y si no se encuentra bien controlado, asistir al médico para ajustar sus tratamientos. Pero entonces es vital llevar este control y también vital diagnosticarnos, ¿no? Porque primero pues hay que asistir. Si no asistimos al médico, ni siquiera nos vamos a dar idea de que lo tenemos. Y el 50% de las personas ni siquiera saben que tienen presión arterial elevada. Entonces, otra vez hay que volver, sí hay que revisarnos y hay que tratar de mantener entonces también esta vida saludable para no llegar a desarrollar este tipo de enfermedades, sobre todo cuando ya tenemos antecedentes familiares, cuando padecemos obesidad, o sobrepeso, cuando padecemos diabetes, etcétera, ¿no? Tú dijiste que ibas a hablar del decálogo de Sanofi. Ah, sí, claro que sí. Pues a ver, creo que puedo poner una, para que puedan ver todo, podemos compartir la pantalla. Este programa, recuerden que después lo voy a pasar en YouTube, entonces por eso hablamos de compartir la pantalla. Pero pues en el radio también pueden poner un WhatsApp al 55 23 25 41 61 y yo les mando el decálogo con muchísimo gusto. Ay, espérame tantito. Listo. ¿Está? Perfecto. Vamos a ver entonces, vamos a hablar sobre este decálogo. Exactamente. Entonces, el primer punto, como ya lo habíamos dicho, ser prevenido. Entonces, hay que tener un diagnóstico oportuno. ¿Y cómo podemos tener un diagnóstico oportuno? Asistiendo al médico, checándonos los niveles de presión arterial. A veces hasta en una farmacia, Claro. en cualquier lado se puede hacer, ¿no? O con un conocido que tiene un aparatito, etcétera. Entonces, chequen, de manera habitual, por lo menos una vez al año hay que hacerlo. Ser consciente de que esto puede estar asociado con otras enfermedades y también con alteraciones en los niveles de colesterol, de glucosa, de triglicéridos. Entonces hay que también una vez al año, después de los 40, checar estos niveles en sangre. Perfecto. ¿Okay? El tercer punto es que ya que se tiene el diagnóstico, hay que empoderarse, es decir, hacerse dueños y responsables de nuestra salud. ¿Y qué hay que hacer entonces? Es seguir el tratamiento y seguir las indicaciones que nos da el médico. Esto es importantísimo, apegarse al tratamiento y seguir recomendaciones en cuanto a dieta y ejercicio. Por supuesto. Y con esto va unado un cuarto punto, que es digitalízate. ¿Por qué? Porque hoy en día hay herramientas digitales que nos pueden ayudar a llevar este control, o incluso si no queremos utilizar una herramienta digital, un cuadernito, una libretita donde anotemos las cifras de presión arterial, nuestras cifras de colesterol, todo esto para estar teniendo conciencia de cómo está nuestra salud. Pero estas aplicaciones ya son buenísimas, pueden ir poniendo sus niveles de presión, incluso hasta tener contacto con sus médicos. El quinto punto es complementa. ¿Por qué? Porque hay que tener un tratamiento médico integral.
Como bien les dije, pues la recomendación de dieta y ejercicio es importante. Entonces, asistir a un nutriólogo también de vez en cuando, por lo menos una vez, para tener un plan de alimentación es más que suficiente, y seguirlo, por supuesto, ¿no? Como está en el punto 3. Y el sexto es educa y edúcate. Hay que conocer de qué se trata, cómo controlar, cómo está asociado, qué hacer en casos de, y también educa a la gente que te rodea, a la gente que te quiere, y a la gente a la que tú quieres para que no le pase, ¿no? Claro, importantísimo. El séptimo punto es diviértete. ¿Por qué? Porque podemos encontrar una actividad que nos motive y que nos motive para seguir mejorando nuestra condición de salud. Entonces, pues nos podemos rodear de personas que pueden padecer lo mismo y que nos pueden ayudar y dar consejos y además nos pueden ayudar a ser constantes, tanto en el tratamiento como en el ejercicio, como en la alimentación. Recuerden a veces que hay quien nos pone tentaciones y que nos pone, no, sí, fúmate uno, o tómate esto, y entonces, pues, lo ideal es que no, y mejor rodearnos de las personas que nos van a dar un buen consejo y que nos van a guiar correctamente. El octavo es no te autosabotes, y entonces hay que dejar aquellas sustancias que son nocivas o acciones que son nocivas para nuestra salud, como lo es el fumar. Entonces hay que suspender el hábito del tabaco, que no solo afecta al corazón, también a los pulmones y afecta a los que nos rodean, porque el Claro. humo también puede afectar a estas personas. ¿Es el Bueno, único hábito ligado a esto? ¿O bueno, digamos que sí fundamental y por supuesto pues hay que tratar de moderar el consumo de alcohol. ¿Por qué? Porque también está ligado, pero en el consumo de alcohol digamos que tenemos cierta tolerancia, por ejemplo, con algún tipo de bebidas, como lo es el vino tinto en particular que tiene taninos, y que podríamos tomar una copa de vino de vez en cuando. Una cuando somos mujeres y dos cuando somos hombres, máximo al día. Entonces, esta recomendación, digamos que es moderarlo y hacerlo adecuadamente, ¿no? el café? El café no está asociado como tal con hipertensión en cuanto a que sea consumo moderado, es decir, 1 o 2 tazas al día, pero ya cuando empezamos a consumir más tazas durante el día y juntos, ¿qué sucede con esto? Es que contiene cafeína que nos puede estimular la frecuencia cardíaca, y esto no nos va a ayudar para nuestro corazón, sobre todo si ya tenemos algún padecimiento establecido. Perfecto. Entonces, el café también hay que moderarlo. No necesariamente suspenderlo, pero 1 o 2 tazas al día están más que bien. Finalmente, bueno, pero otra cosa sí son los refrescos, que esos contienen mucho sodio y muchos fosfatos, entonces hay que evitarlos. El punto 9 es relájate. Entonces hay que aprender, como bien lo decíamos, también a controlar el estrés y a manejar las emociones. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues a lo mejor alguna clase, o si ya tenemos alguna sensación de que no estamos respondiendo correctamente a las emociones, importante acudir a atender nuestra salud mental, Claro. con algún psicólogo, algún médico, etcétera, ¿no? Entonces, no dejarlo, porque algunas veces, y esto no le hacemos caso también a este tipo de patologías, y también son muy prevalentes y están asociados con todos estos factores. Y el último punto es no te rindas. O sea, una enfermedad cardiovascular no es sinónimo de muerte. Al contrario, es sinónimo de poder adquirir todos los hábitos que sean más saludables y poder vivir más sanamente, ¿no? Y de manera más saludable. La verdad, yo creo que está buenísimo este decálogo y deja todo clarísimo. Te agradezco mucho que lo hayas compartido con nosotros. Y les recuerdo que los que lo quieran, 55 23 25 41 61, me ponen un WhatsApp y yo se los voy a mandar. Oye, Mariana, pues me gustaría que le dieras un último mensaje a las personas que nos están escuchando. Pues creo que parte fundamental de quererse es cuidarse. Y entonces hay que, por supuesto, tener cuidado en nuestra salud no solo física, sino también emocional.
y corporal, pues en general. Y por supuesto, comentarles que en Sanofi estamos comprometidos con disminuir la carga de las enfermedades no transmisibles en nuestro país y en el mundo, y que seguiremos trabajando para proporcionarles soluciones integrales en salud para poder colaborar con el bienestar de la población. Pues muchísimas gracias, María Elena, doctora María Elena Sañudo, por tu participación aquí en Enlace 50 y pues gracias por tu tiempo. Un abrazo muy grande. No, muchísimas gracias a ti, Concha. Un abrazo de regreso. Soy Concha León Portilla. Quédate en Enlace 50.